Hola a todos y muy buenos días, bienvenidos a la sección de Letradox Abogados de Referentes. Hoy tenemos el placer de estar con Juan José Poti. Hola Juan José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es para nosotros un placer estar hoy que estés con nosotros y sobre todo además porque ahora hay muchísimos desplazamientos en carretera, probablemente muchas personas de las que nos están viendo están yendo a sus sitios de veraneo y qué mejor de hablar de un tema como carreteras del que tú eres el referente. Bueno, muchas gracias. No diré yo el referente, uno de los referentes o una de las... Esa es mi intención. Sin duda uno de los referentes. Vamos a repasar de manera muy breve algunos aspectos del currículum de Juan José y posteriormente Marian pues, va a hacer algunas preguntas muy interesantes. Bueno, Juan José es doctor en Ingeniería por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente el presidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, ASEFMA, desde el año 2012. Es el máximo representante a nivel nacional de esta asociación que representa al sector de los fabricantes de mezclas bituminosas, de los proveedores de betún, distribuidores de maquinaria, aditivos, equipos de laboratorio, etc. Es el General Manager y fundador de la revista Asfalto y Pavimentación, la cual comenzó desde cero en septiembre del año 2010. Es presidente de la plataforma tecnológica de la carretera, que os animamos a que entréis en esta web, www.ptcarretera.es, durante los últimos 10 años. Es miembro del Comité Ejecutivo de EAPA y director general de la Fundación EUCAT. Además, en el año 2018 recibió el premio Defensor del Asfalto de AEPA por su defensa y promoción del uso de mezclas bituminosas para firmes de carretera. Es también miembro de honor de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas desde diciembre de 2018 y realiza frecuentemente muchas publicaciones en revistas especializadas y es coautor de obras como la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, trabajando para la carretera del futuro. De hecho, ahora vamos a hablar mucho del futuro precisamente de este sector. Y además, de manera muy reciente, es vicepresidente de EAPA, que es la asociación europea a la que pertenece ASEFMA. Bueno. Y además, ahora vas a tener la oportunidad de decirlo, no te preocupes, vamos a decir de manera muy breve para que nuestros invitados sepan que se tienen que quedar a la entrevista y no te preocupes que enseguida te cedo la palabra, que estás deseando comentar todas estas iniciativas tan interesantes de las que formas parte. Y además, por último, bueno, es un gran influencer del sector que os animamos a que le sigáis en redes sociales para ver todas las actividades que realiza. Así pues, hoy con nosotros, Juan José Poti. Buenos días, Juan José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantadas de estar contigo en esta entrevista y en este espacio de referentes de Letradox. Muchas gracias. Queríamos preguntarte, eres doctor en Ingeniería Química, como hemos comentado. ¿Por qué decidiste vincular tu carrera profesional al mundo de la carretera? Bueno, la verdad, para ser sinceros, cuando uno tiene 24 años, yo estaba en aquella época haciendo mi tesis doctoral y el que era el responsable de mi trabajo de tesis doctoral pues me hizo un ofrecimiento que me sorprendió, porque yo estaba vinculado con el mundo del papel, nada que ver con esto de la carretera. Pero él era el cuñado del que fue presidente de la Asociación Española de la Carretera y uno de los referentes nacionales de aquella época, Juan Antonio Fernández del Campo, y básicamente en aquella época estaban buscando a alguien que pudiera incorporarse al equipo técnico de la empresa Provisa, y yo con 24 años entré en el sector. Entonces la verdad es que para mí fue un cambio total. Y de eso hace ya, pues eso, 35 años, que no está mal. Nada mal, desde luego. ¿A qué se dedica exactamente la asociación ASEFMA, de la que eres presidente ejecutivo? Sí, bueno, ASEFMA es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas y como dice la denominación de la asociación, pues el principal objetivo es la promoción, el desarrollo, la defensa y sobre todo yo diría que en los últimos años una estrategia orientada a poner en valor algo que yo creo que lamentablemente ha estado bastante maltratado, injustamente además, en los últimos años, y es la importancia que tiene la carretera en nuestras vidas. Yo creo que todo el mundo tiene asumido que tiene que existir la carretera, eso es verdad, pero nadie es consciente de lo distinto que serían nuestras vidas si las carreteras no existieran. Y esto que parece una perogrullada o un tema muy radical, hemos pasado años y hemos tenido una crisis muy fuerte en la que las carreteras han pasado a estar olvidadas, en el sentido de que nadie se ocupa, una vez inauguradas, de su correcta conservación, es decir, de invertir en la correcta conservación de las carreteras. Y eso es dar pasos hacia que la carretera desaparezca o al menos no esté en las condiciones adecuadas. Y de ahí hemos iniciado una vía, digamos, de impacto social, de impacto buscando el apoyo en grupos políticos, en medios digitales, y hemos hecho una reconversión, por decirlo así, de los pilares fundamentales de ASEFMA.
¿Y cómo se da el salto desde todo este punto de vista a la digitalización de una carretera, que es algo que parece en un principio no es fácil de entender? ¿Cómo podemos entenderlo? No, pues efectivamente, no es fácil de entender, pero el origen es muy sencillo. Es año 2008, nos encontramos con una situación, hasta 2008, 2007, todo iba maravilloso. Yo entro en ASEPMA en el año 2006 y entro porque creo que además se pueden hacer muchas cosas siendo la persona o la asociación puede asumir una especie de conciencia colectiva. En España, a diferencia de otros países, hay muchas empresas pequeñas y a veces no tan pequeñas, pero en general pequeñas. El líder natural de este sector tiene solo el 8% del volumen global, luego en definitiva pequeña, y sin embargo nos damos cuenta, 2007-2008 iba todo muy bien y en 2008 empiezan a cambiar las cosas. Afortunadamente reaccionamos rápido a la crisis y yo propuse hacer una estrategia a 5 niveles. Uno era el nivel técnico, buscando argumentos para defender la importancia de conservar adecuadamente las carreteras y de la conservación preventiva, es decir, anticipándose al problema antes que la curativa, es decir, cuando ya ha aparecido el bache o el problema. 2, se nos ocurre también hacer y darle importancia y acercamiento a los medios políticos. 3, a los medios periodísticos. 4, a otras asociaciones del sector. Y el quinto parámetro es el tema social. Y entendemos que tenemos que estar con iniciativas como por ejemplo la plataforma Ponle Freno, y entendemos que tenemos que empezar a hacer la transformación digital del sector, porque en mi conciencia quedaba al menos la sensación de que las cosas a veces no suceden porque sí o porque no, sino que yo estoy convencido, y así lo propuse a mi junta directiva, que teníamos que empezar a trabajar en el buen nombre de la carretera y en la importancia de la conservación de la carretera. Y entonces empezamos a hablar de streaming, y empezamos a hablar de hashtag, y empezamos a hablar, y repito, hace 10 años de eso, de redes sociales y de algo que en aquella época era incipiente. Y de ahí arranca, digamos, ese cambio hacia la digitalización que evidentemente ha progresado mucho desde entonces. Un tema muy interesante. ¿Qué es y a qué se dedica entonces ITAFEC? Que estamos ahora también en sus instalaciones. Sí, bueno, ITAFEC es una empresa que se constituyó años más tarde, cuando yo propongo a mi junta directiva ese desafío. Tenemos que empezar a apostar por el mundo digital, tenemos que empezar a apostar por algo distinto, y empiezo a hablar de una serie de, ya lo he dicho antes, de cosas muy novedosas, de hacer nuestros eventos, además de lo habitual, en streaming, y además de lo habitual, meter un hashtag y demás, una serie de cosas. Pues me doy cuenta y me plantean así la junta directiva, eso no es la labor de la asociación, o al menos no era, eso es un proyecto empresarial. Y entonces, bueno, pues me dicen, ¿y hay algún referente, alguien que se dedica a eso? No había nadie. Y entonces arranco a nivel individual con un desafío, con una idea. Evidentemente no voy solo, voy con otros socios y voy con otras iniciativas, pero empezamos a avanzar fundamentalmente la idea de dar mayor difusión y mayor impacto a los eventos técnicos del sector. Y desde entonces la verdad es que ha cambiado todo mucho. Aquel sector al que nos dirigíamos era un sector que no tenía a nivel individual ni a nivel corporativo, es decir, ni por parte de las empresas ni por parte de los técnicos, nadie tenía identidad digital. Y lo cierto es que a día de hoy yo diría que el 75% de los técnicos que damos charlas habitualmente en España, todos tenemos identidad digital. Y por parte de las empresas del sector de la pavimentación ha pasado a lo mismo. Y estamos avanzando en los últimos años en un concepto que es el asfalto 4.0. Pero bueno, básicamente estamos avanzando en la transformación digital del sector, que me parece que, como a todos los sectores, es algo que ya no es opinable, es imperativo. Podemos hablar, si te parece bien, del asfalto 4.0, porque es un concepto que, al menos los que no estamos muy metidos dentro del sector y no hemos profundizado tanto en ello, pues es un concepto que llama la atención y puede ser muy interesante saber un poco más sobre ello. Bueno, pues 4.0, como sabes, se aplica, a mí alguien me decía, ¿por qué 4? Si antes hablabas de 2, lo digital 2, y de repente pasas a 4, ¿por qué no hacemos el 3? Bueno, esto es digital es 2, 4, 8, es decir, nunca va a haber ni 5 ni 7, y efectivamente digitalizar algo, y voy a emplear un ejemplo, en la música, por ejemplo, había vinilos, había discos de vinilo, ahora están de moda otra vez porque de alguna manera es vintage y tiene particularidades, pero el paso que hubo de la música de vinilo al disco láser o al MP4 fue digitalizar el archivo.
La digitalización realmente de la música se produjo cuando no es que se ofreciera como descarga ese archivo, sino cuando se empezó a gestionar todo lo que tiene que ver con la música en un formato streaming, donde tú ya no compras música, tú ya no compras discos. Acordaros que la planta baja del Corte Inglés, por decir algo, era la planta donde estaban los discos con los cascos, tú probabas la música. Eso ya no existe. Ahora lo que hay es una serie de plataformas donde tú lo que haces es, de acuerdo con tus hábitos, detectan qué es lo que te gusta y te ofrecen la música adecuada. Bueno, pues esto es la digitalización del mundo de la música. Bueno, pues yo digo lo mismo. Yo digo que nosotros hace 10 años empezamos en lo que puede ser más impactante y lo que nos importaba en aquella época, que era el impacto en la sociedad de nuestras preocupaciones. Ha habido un recorrido muy importante y claramente los resultados nos han dado la razón, pero 4.0 quiere decir que en nuestra actividad ya se está produciendo un fenómeno de transformación similar al que está ocurriendo con lo de la música. Y ya no se trata de pavimentar, sino se trata de integrar bajo un formato de llevar la información adecuada a la persona adecuada y todo en formato digital, hacer que nuestro sector de pavimentación tenga mucha más información y mucho más accesible esos datos. Ejemplo, y con esto yo creo que la respuesta quedará mucho más clara. En este momento, a diferencia, la pavimentación sigue siendo extender la mezcla bituminosa en una carretera. Y alguien me dirá, ¿ya cambia mucho? Todo. Yo puedo saber desde que sale el camión dónde se encuentra el camión porque tengo una trazabilidad de dónde se encuentra el camión. Puedo saber la temperatura de la mezcla bituminosa. Puedo saber cuando llega a la máquina de extendido a qué temperatura es extendido. Puedo saber qué máquina ha extendido y en qué momento. En definitiva, yo puedo tener una trazabilidad perfecta del proceso. Pero eso, siendo algo que ya existe, digitalizar esa operación permitiría que además esa operación ofrezca como consecuencia una mayor durabilidad del pavimento que estamos generando, una mejor trazabilidad de todo el proceso y, en definitiva, un proceso mucho más controlado y mucho más desarrollado al proceso convencional. Muy interesante todo el concepto en concreto. Pensando también en todos estos puntos, me interesan y seguramente a la gente que nos esté pudiendo ahora escuchar le interesarán también qué sucede en dos aspectos. Con respecto a la cuestión ecológica, si siempre parece que el mundo de la carretera está unido a la contaminación o va en contra del medio ambiente. Por un lado eso, ¿cómo podemos integrar la ecología o la sostenibilidad de la construcción y del planeta con esta innovación tecnológica en las carreteras? Y por otro lado el tema de la seguridad. Si también este concepto del 4.0 puede ayudarnos a una mayor seguridad en nuestras carreteras. Yo ya, lo que voy a decir ahora, los del sector ya seguro que saben mi respuesta. Yo digo que nosotros, me ha tocado varias veces explicar esto del asfalto 4.0 y termino mi charla siempre con una imagen. Me parece que las imágenes fijan muy bien los conceptos. Digo, nosotros somos como el After Eight, ¿sabes? El bomboncito ese de chocolate negro, por cierto, tiene que ser negro porque somos efectivamente, somos el sector del pavimento asfáltico, es decir, de lo negro. ¿Y qué es lo que tiene el After Eight? Negro por fuera, verde por dentro. Es decir, yo con esa imagen digo que nosotros tenemos que transformar nuestras vidas, 5 letras. V, más verde, es decir, mucho más sensibilidad a todo lo que envuelve el medio ambiente. Objetivamente, lo que estamos ahora mismo desarrollando es un concepto muy interesante y lo presentamos en la Comisión Europea hace ya 3 años y es vincular el nivel de conservación de las carreteras con el consumo de combustible y por tanto con las emisiones. Y eso es un parámetro fundamental. Es decir, el argumento fundamental, bajo mi punto de vista hoy en día, más allá de la seguridad y más allá de una serie de parámetros de confort, de una serie de cosas que son innegables, para conservar las carreteras adecuadamente en forma preventiva, es que si no se hace así, estamos penalizando a los usuarios con un incremento del consumo de combustible y al entorno, al mundo, con una mayor cantidad de emisiones, gratuitamente. V, hemos dicho, lo verde. Y, innovador. Estamos en un proceso disruptivo absolutamente. Los coches autónomos, los coches conectados, los coches eléctricos, hay un montón de parámetros que están sucediendo en este momento. Toda nuestra actividad tiene que ver mucho con el vehículo
Y entonces yo digo que la única manera de responder a todas esas demandas que imponen todos estos medios nuevos de transporte, más el concepto de la movilidad actual, es la innovación. VI, ya llevo 2 letras. D, digital. Hay que apostar por la digitalización. No voy a explicar el porqué, creo que ya lo he dicho. A, abiertos a compartir. Y abiertos a compartir porque yo digo, yo me he pasado la vida dando charlas por el mundo, pero yo digo que además de eso hay que hacer también una sensación, o al menos es la que yo tengo, de que la acumulación de conocimientos en uno no lleva a nada. Cuando un conocimiento se comparte o con una experiencia se comparte, y sobre todo bajo una sensación global, haces que lo que tú piensas pueda ser una semilla para alguien en la otra punta del mundo. Y esto que puede parecer, qué tontería. No, yo he visto y he percibido sensaciones esas. Abierto a compartir, fundamental. Y desde ASEMA, desde luego, lo estamos haciendo. Y por último, la S tiene que ver con seguridad vial. Yo creo que no cabe otro concepto en el mundo actual que accidentes cero, muertos cero, siniestros cero. Tenemos que tener esos 5 parámetros y por eso digo tenemos que transformar nuestras vidas. 5 letras. Además, de verdad. Con respecto, hablábamos de los coches autónomos, has dejado ahí apuntado, y de la movilidad, las nuevas formas de movilidad. ¿Cómo ves el futuro en este aspecto? ¿Crees que pasaremos por llevar coches en los que no sea necesario un conductor? ¿Que esto es cercano? ¿Es un futuro próximo? ¿Es algo de ciencia ficción todavía? No es ciencia ficción. Es decir, ya se están comercializando vehículos nivel 2, nivel 3, nivel 2, nivel 3. Claro, nivel 2, nivel 3, hay 5 niveles de autonomía. Nivel 2, nivel 3, todavía hay un volante y todavía el piloto toma el control. Nivel 4 ya no, y nivel 5 ya no existe ni siquiera volante. Y eso existe? Sí, en la semana pasada tuvimos, en la entrega de medallas de la Asociación Española de la Carretera, tuvimos un vehículo nivel 5, ya no tiene volante, hay máquinas de obras públicas que ya no tienen puesto para el conductor y que la máquina se mueve en base a unos sensores, a IoT, al Internet de las Cosas, a sensores y elementos que inciden en el modo de buscar la ruta adecuada, y eso cada día se está incorporando de manera más progresiva, más rápida. Lo que es difícil es poner la fecha, es decir, pasar del nivel 3 al nivel 4, que ahí está la clave. Nivel 4 ya no te puede parar un guardia civil y decirte ha cometido una infracción y le voy a imponer una sanción, se la pone al software. Claro, ¿cuándo vamos a llegar al nivel 4? Yo tengo mi sensación de que nos quedan todavía para nivel 4. ¿Cuándo empezarán algunos a ofrecer nivel 4? Pues yo diría que los próximos 10 años con seguridad, pero ¿cuándo será algo generalizable y generalizado? Metámosle otros 10 años como mínimo. Es decir, ya tenemos nivel 2, nivel 3, ahora miremos alrededor y cuánta gente tiene vehículos ya nivel 2, nivel 3, y una cosa es empezar a tener y otra que sea generalizable. No hay que perder de vista el volumen de vehículos de los que hablamos. En España tenemos 24 millones de vehículos. Una cosa es empezar y otra que la mayoría de esos 24 millones de vehículos, y hablo de vehículos turismo, sean ya de ese importe. Pero lo vamos a ver todos, no hay duda. Interesante será ver el futuro en este aspecto. Y por último, y para terminar, tengo dos preguntas para terminar. Por una parte, si podemos hablar un poco de qué retos plantea este sector, el sector de la movilidad, el sector de las carreteras en el mundo actual, y por otra parte, sobre la cuestión de la regulación y de la normativa en este sector. Si actualmente tenemos suficiente normativa, existe suficiente regulación, tanto pues porque tenemos que ver que dentro de estos retos, uno de los más importantes que plantea es en relación, por ejemplo, pues la protección de datos, el conocimiento de en qué momentos está y no está una persona en un lugar determinado a través de este tipo de sensores o este tipo de tecnologías que ahora se están imponiendo. Y bueno, pues nosotros desde el punto de vista jurídico también un poco puede ser por deformación profesional, pero de cada cuestión que comentas se me ocurren muchas cuestiones jurídicas. Seguro. Que tanto del tema patentes, marcas, software, cualquier cuestión empresarial. Creo que también hay muchos retos jurídicos sobre la mesa. Si puedes comentarnos un poco sobre este asunto. Sí, seguro. Vamos a ver, yo, aunque estoy donde estoy, y antes en el currículum que me habéis hecho, pues de eso, muchas cosas, he tocado muchas cosas. Yo lo que soy de base y de origen es un investigador. Y yo tengo el orgullo de poder decir que he coordinado los proyectos de investigación más importantes
a nivel europeo, desde luego, del sector, sin lugar a dudas, y el proyecto más importante a nivel nacional también. Es decir, yo estoy muy próximo a todo lo que tiene que ver con la investigación. Y antes he dicho que estamos en un entorno disruptivo, y antes he dicho que hay que apostar por esa I de vidas, de innovación. Yo estoy convencido de que la única manera de responder a los retos actuales es teniendo la absoluta convicción de que todos tenemos ya en nuestro bolsillo un dispositivo que es un teléfono móvil, un smartphone, que no era la solución que hubiéramos podido imaginar si el sistema de contratación hubiera sido: deme usted la solución más barata para el dispositivo móvil. Y alguien me dirá, ¿y por qué dice usted esto? Vamos a ver, es que el sistema de licitación hasta ahora, en las obras públicas, era ese. Yo quiero mezcla bituminosa. Deme usted el precio de la mezcla bituminosa normativa tal, más barata, y gana el que ganaba como único criterio el más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo apuesto por la innovación, no puedo basar mi único criterio en el precio. Y evidentemente el smartphone que tenemos no es un aparato barato, y el público, los usuarios, lo que hemos entendido es que yo ya casi lo de hablar es irrelevante. Yo dedico a hablar unas horas al día o unos minutos, y la mayor parte de las veces pido de mi aparato otras cosas. Yo creo que ese enfoque es un enfoque que también nos está afectando a otros sectores, y es un enfoque que tiene que ver con este entorno disruptivo que yo antes que explicaba. Yo creo que ahora lo que tenemos que entender es que para dar una respuesta adecuada y para desarrollar todo esto que estamos contando, no queda otra manera que encontrar modelos de adjudicación y de licitación distintos. Uno puede ser la compra pública innovadora, otro puede ser la compra pública verde, y evidentemente un apoyo y un desarrollo basado en los procesos innovadores y en los productos que lleguen más rápidamente al mercado. Claro, estoy tocando innovación, estoy tocando patentes, estoy tocando propiedad intelectual indirectamente, y todo eso tiene que ver, y lo conozco bien por lo que decía antes, por mi experiencia anterior, en todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y con el bufete y con todo lo que os preocupa, y a mí también me preocupa. Es decir, estamos claramente en un mundo en el que la propiedad intelectual, los derechos de propiedad siempre lo han sido, perfectamente compatibles con la licitación, y al revés, hay que encontrar un estímulo para propiciar que los sistemas más innovadores puedan acabar en el mercado mucho antes de lo que está ocurriendo ahora. Pues muchas gracias, Juan José. Nos quedamos con estos titulares que sin duda son muy interesantes, y bueno, pues decirte que siempre con nosotros tendrás tu casa y tu hogar, y encantados de colaborar contigo en este proyecto. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, encantado. Haré uso de ese ofrecimiento. Sin duda, nos encantará. Muy bien. Hasta luego.